clorosilano, que es gas, y más hidrógeno que se desprende, más calor. Mediante la destilación selectiva, el triclorosilano es reducido mediante hidrógeno para formar silicio, sólido EGS de alta pureza, y se puede obtener purezas de hasta 6 a 9, o sea, el 99.9%. Entonces aquí tenemos el triclorosilano, que es un gas, más 3 de hidrógeno, nos da el silicio sólido, más el gas de ácido hipoclorhídrico. Entonces es como en un diagrama de flujo, tenemos el silicio que se genera a 300 grados centígrados, le agregamos ácido clorhídrico, pasa unas columnas de destilación y genera, después pasa un reactor, y a 1200 grados centígrados genera el silicio. Este es un punto de obtenido de EGS, es el silicio porocristalino, compuesto de muchos cristales, ¿no? Y aquí está un ejemplo de las columnas de destilación. Finalmente está el procesado, ¿no? Mediante el procesado químico hemos obtenido EGS, silicio de alta pureza, y hemos obtenido el material depositado en una varilla de silicio muy pura. Se eliminan todas las impurezas metálicas, algunas de las impurezas con carácter no metálico. Tiene una orientación cristalográfica aleatoria, es policristalino. En un monocristal en forma de barras o lingotes. Aquí están los lingotes. Con una orientación determinada de crecimiento, aislante o con un tipo de dopaje. Finalmente, ese crecimiento del cilindro monocristalino se hace por el método de Cholorowski, el 90% de los cristales de silicio. El método de fusión por zonas o zona fundida, DFS. Y aquí en un diagrama más simplificado, es como se fabrican las celdas solares de cristalino. Tenemos el cristal en lingotes de cristal del silicón y se le va a hacer un corto de diamante para obtener obleas, y luego se le da un pulido espada y ya están las obleas pulidas. Después se hace un dopaje de esa unión PN en la cara frontal, se le da un revestimiento antirreflexión, pasa a la formación de un frente de contacto, y lo cual posteriormente se da la interconexión, la prueba y el encapsulado y el ensamble de todos los módulos, ¿no? O sea, esta es una celdita y se hace un arreglo, ¿no?, para hacer un módulo, ¿no? Finalmente se le hacen las pruebas, ¿no?, de cortocircuito y circuito abierto para ver si está en óptimas condiciones la celda. La obtención de ese cristal silicón, pues tenemos el óxido de silicio, está en arena y pues con el oxígeno se oxida, ¿no? Esto se le llama, después lo hacemos en silicón metalúrgico, ¿no? Le agarramos carbón en un horno de arco, ¿no? Y se disuelve en ácido clorífico, ¿no?, por lo cual se obtienen clorosilanos. Después hay las columnas de destilación, pasan, se destila y se forma el triclorosilano altamente purificado. Después hay una reducción con el hidrógeno a 900 grados centígrados, lo cual es un silicón policristalino. Pasa el proceso de cicloplasti y al calentar a 1500 grados centígrados ya tenemos el cristal, los lingotes de cristal. Después se le hace un corte de diamante para obtener las estrías del silicón. El método de Cholorowski consiste en la formación de un cristal en forma de varilla, material muy puro, y por contacto de un baño de mezcla fundida en un crisol de platino, iridio y cerámica o grafito. La varilla, como hoyo extremo en el que se coloca una semilla de cristalización, se encuentra en contacto con el baño y se hace girar y acelerar lentamente, produciéndose un monocristal
en forma de barra y quedando las impurezas en el baño. Se utiliza en una atmósfera oxidante. Aquí está el horno donde se obtienen los lingotes y las obleas de silicio. Aquí está ese mismo método donde se pasa un reactor, la arena, y se obtiene un cristal y ya después salen los lingotes, ¿no? Obtención del silicio en el crecimiento del monocristal. Vamos a explicar el método de Soskolowski. Históricamente, en 1918, ideó esta técnica para determinar la velocidad de crecimiento de cristales. Fue en 1950 cuando Bell, Tell y Lay se realizaron las modificaciones para obtener el primer monocristal de silicio con alta grado de pureza química y densidad de defectos cristalinos razonables, 1952. Hoy en día la técnica es similar en esencia, con mejoras como automatización y control informático, mejoras de pureza a la atmósfera. Tienen las siguientes características. Se obtienen velocidades de crecimiento de 50 a 100 milímetros hora con diámetros de hasta 30 centímetros. Un pequeño cristal denominado semilla se introduce, se rota y se retira de la mezcla del silicio de gran pureza, para de este modo dar lugar al cristal cristalino. El cristal crece mediante un proceso en el que implica una transformación desde un líquido fundente, sólido de cristal. La cristalización, la principal diferencia entre el fundente y el cristal radica en la estructura geométrica, y esto es, en el líquido no existe estructura cristalina. Entonces aquí está el cristal que se pone para obtener el reactor, y ya se obtienen los lingotes, ¿no?, de silicio. Esa realización se hace en una mezcla fundida de polisilicio. Se dispone en un crisol, o sea, y se funde mediante bobinas conectadas a una tensión de radiofrecuencia a temperatura superior a 1420 grados centígrados en una atmósfera inerte. El crisol es de cuarzo y no reactivo como el fundente. El sistema no es tan vacío y permite la entrada de gases. Se puede utilizar en una atmósfera de gas inerte como el argón para el crecimiento del silicio. La semilla del semiconductor cristalográfica 100 y 111 está suspendida sobre él. Se pone en contacto con el cristal semilla y se espera que se suelde el fundente. El cristal crece por enfriamiento cuando lentamente se extrae la semilla, ambos girando en sentidos contrarios. La formación del cuello en la tapa es más delicada. Posteriormente, se añadirse las impurezas deseadas para cada tipo de semiconductor en la mezcla fundida. En el caso del silicio, se pone para el tipo P boro y para el tipo N fósforo, arsénico y bismuto. Sin embargo, el proceso de incorporación de los dopantes es complicado debido a la segregación de los dopantes. Entonces aquí hay cómo se hace un ejemplo de cómo se hacen las impurezas de la fase líquida. Entonces Cl es la concentración de impurezas en la fase líquida y la otra es en la fase sólida, y de aquí es el coeficiente de desintegración de esas impurezas. Entonces aquí están los dopantes, la constante de los dopantes de determinado material. Están los del material, elementos de la tabla periódica 3 como el 4, ¿no? Y aquí están las constantes. Después pasamos al crecimiento del monocristal. Aquí hay una secreción de dopantes. Se supone que hay una mezcla fundida con la concentración inicial de la mezcla igual a Cn, 1 sobre metro cúbico. Entonces aquí es como una muestra de cómo se obtienen la fracción solidificada, que es X, y aquí es como se obtiene la parte sólida y la parte líquida a diferentes K, ¿no?, dependiendo del tipo de material. Luego, ¿qué es una celda solar? Es un dispositivo que convierte la energía solar en energía eléctrica, ¿no? O sea, tenemos
la luz del sol hace que por medio del efecto fotovoltaico pues crea una energía eléctrica, ¿no? Típicamente una celda solar está formada por varias capas de materiales semiconductores y metálicos. Las capas activas donde se realiza la conversión fotovoltaica son los materiales semiconductores. Aquí tenemos un esquema de esta celda solar y tenemos una unión de un material tipo N con una unión de un material tipo P. Aquí está la unión de entre estos dos materiales y da lo consecuente un arreglo de diferentes celdas, ¿no? El funcionamiento de una celda solar está basado en las propiedades de los materiales semiconductores, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos uniones que nos van a dar un contacto metálico y ya nos produce un voltaje. Internamente pues vamos a tener una unión PN, que es cuando se une un semiconductor tipo N y otro P, y ocurre un flujo de electrones del semiconductor tipo N al tipo P, y un flujo de huecos del semiconductor tipo P al tipo N, ¿no? O sea, tenemos aquí los tipo N y aquí están los tipo P. Este flujo se da consecuencia del gradiente de concentración, ¿no? Debido cuando se rompe el nivel de Fermi y pasan los electrones a los huecos, pues origina que los electrones a los huecos hace que se origine un gradiente de concentración de electrones, ¿no? Este intercambio de portadores origina una polarización positiva en el semiconductor tipo N y negativa en el semiconductor tipo P, que genera un campo eléctrico dirigido al semiconductor N al P. El flujo de portadores se define como este campo eléctrico que es suficientemente grande para oponerse al paso de los portadores. Entonces aquí tenemos una unión semiconductor tipo P y otra P. Entonces de este lado los electrones son mayores a los huecos y del lado P los huecos son mayores a los electrones. Inversamente pues también tenemos cuando tenemos aquí el tipo N, los electrones son mayores que los huecos y del tipo P los huecos están mayores que los electrones. Entonces aquí está el nivel de Fermi que se rompe para poder haber un flujo de electrones. Cuando se incrementa, cuando se crea un campo eléctrico entre la celda. Esta unión P tiene una región desierta de portadores con campo eléctrico interconstruido. Aquí en la zona de Fermi, casi entre la unión de la capa de valencia con la región conductora, pues entonces va a haber casi el campo que está entre esa unión, pues va a ser cero en esta parte. Y el flujo de los portadores se ha detenido por el efecto del campo interconstruido. Y nos va a crear un diodo de polarización directa. O sea, hay un repele de portadores mayoritarios en ambas secciones del diodo PN, de modo que fluye hacia la junta de unión y no obstante la posición que presenta la carrera de potencial, se produce un flujo de corriente de portadores mayoritarios. Entonces aquí entre uno y entre otro vamos a obtener una densidad de corriente que va a ser acá la densidad de corriente de los electrones, que debe ser mayor al de los huecos, y del lado P la densidad de corriente de los huecos tiene que ser mayor a la de los electrones. Cuando hay una polarización inversa, esta atrae a los electrones mayoritarios para alejarlos de la junta de unión y impedir el flujo de corriente mayoritaria, pero la polarización inversa también impulsa los portadores minoritarios hacia la unión, de modo que se produce el flujo de corriente minoritaria, ¿no? O sea, hay una corriente muy pequeña cuando está en polarización inversa, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema de unión PN, ¿no? Cuando es un material tipo P, el semiconductor, pues el nivel de Fermi
es más grande de la capa de valencia a la capa conductora. Y cuando es un tipo N, el nivel de Fermi está más cerca de la capa de conductora y es más pequeño, ¿no? Entonces aquí se muestra el mismo nivel de Fermi cuando tenemos una unión PN, ¿sí? Se crea un flujo de corriente cuando hay una polarización directa, ¿no? Cuando hay una polarización inversa, entonces tienen propiedades de rectificación en celda solar, entonces casi va a haber muy poca, va a haber una corriente minoritaria, ¿no? Debido a que aquí hay una oposición, ¿no? Y entonces esa posición no permite que en esa estructura de la Fermi el voltaje casi sea cero, ¿no? Entonces va a haber una corriente muy pequeñita, ¿no? Una unión P con una unión N con una unión P, pues vamos a constituir lo que se le llama una celda solar, ¿no? Cuando hay una radiación solar va a crear una densidad de corriente cuando se le conecta una carga, ¿no? Y aquí siempre va a haber una cierta posición de los electrones a los huecos y viceversa, ¿no? Y aquí mostramos un esquema de las bandas de funcionamiento de una celda solar. Entonces aquí está el nivel de Fermi. Cuando es del tipo N, el nivel de Fermi está más cerca de la capa de valencia. Y cuando está en el tipo P, pues el nivel se comporta diferente, ¿no? Esto es una celda solar como se comporta cuando hay iluminación y cuando está oscura, ¿no? Cuando hay una iluminación, pues, crece la corriente, ¿no? Son 1000 amperes por centímetro cuadrado, ¿no? Es en la que marca y cuando es oscuro, pues casi no hay corriente, ¿no? Es un crecimiento muy pequeño del voltaje, ¿no? Para que haya una pequeña corriente, ¿no? En esa celda solar. Ya les dejé la tarea número 2 en la plataforma. Y en la parte de materiales les voy a anexar ahí las diapositivas. Aparte de que se las mande por correo, las voy a almacenar ahí. Y ya les dejé un libro para que le echen un vistazo, ¿no? No sé si tengan dudas, jóvenes. No, profe. Hasta acá no. Bueno, entonces ahí les encargo la tarea, ¿no? Para que la vayan haciendo, ¿no? Sale, vale. Va, profe. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. Hola, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.